Lo que vamos a ver hoy día ya va a ser la última parte de lo que es el sistema digestivo. Recordad que la semana pasada vimos lo que era el digestivo de Quino. Mañana vamos a ver el práctico del digestivo de Quino. Y hoy nos toca en particular la última clase de lo que es el sistema digestivo, terminando con lo que es rumiante. ¿Vale? Entonces, la primera porción, chiquillos, de lo que es el sistema digestivo de los rumiantes va a estar conformado por lo que son los denominados proventrículos. ¿Qué son los proventrículos? Los proventrículos son compartimentos que se ubican previos al estómago verdadero del rumiante, ¿okay? Que son el retículo, el rumen y el omaso. El retículo de color rojo, el rumen de color azul y el omaso de color verde. ¿Okay? Se ubican previos a lo que es el estómago glandular, o también llamado como abomaso. ¿Okay? Por eso es que a los rumiantes se les llama también como poligástricos. ¿Por qué? Porque tienen diferentes compartimentos. ¿Bien? Pero no olviden, ¿cuál es el único estómago verdadero o glandular? Es el abomaso, es el único. Que todos los otros son cámaras que permiten procesos fermentativos del alimento. ¿Ya? Estos proventrículos se van a ocupar o se van a ubicar principalmente en lo que es la porción izquierda o el lado izquierdo del animal, haciendo que todos los otros órganos, intestino delgado, intestino grueso, hígado, queden desplazados hacia qué lado? Hacia el lado derecho del animal. ¿Okay? Cranealmente se ubica el retículo, el más grande de todos es el rumen, y hacia el lado derecho del rumen y derecho del retículo tenemos el redondo que es el omaso. ¿Bien? Ahora, estos proventrículos van a ser relativamente pequeños, poco desarrollados en animales lactantes, es decir, en terneros. ¿Por qué? Porque el desarrollo de estos proventrículos se empieza a generar con dieta no láctea, es decir, con alimento sólido. ¿Ok? Para que lo tengan siempre en consideración. El primero que vamos a partir es el retículo. El retículo es el compartimento más pequeño, ubicado hacia craneal de lo que es el rumen, inmediatamente caudal a lo que es el diafragma. Se va a comunicar con el rumen a través de un orificio que se denomina como retículo rumino reticular. Es este orificio que se ve aquí. Internamente va a tener un orificio que se denomina como orificio rumino reticular. Externamente, ese orificio va a formar un surco que se denomina como surco rumino reticular. Bien, externamente se llama surco rumino reticular e internamente va a formar un orificio rumino reticular con unos pliegues rumino reticulares. ¿Bien? Al retículo además externamente se le describe lo que es una cara parietal o diafragmática, que es la que se ubica hacia craneal, una visceral o ruminal, que es la que se ubica hacia caudal. ¿Bien? E internamente va a presentar una mucosa bien característica que es en forma de panal de abeja. Eso es lo característico de la mucosa del retículo. Cada compartimento, chiquillos, tiene su mucosa característica. Bien, en el caso del retículo es en forma de panal de abeja. Ahora, asociado al retículo vamos a encontrar una estructura que se denomina como surco reticular o más conocida como gotera esofágica. Que la gotera esofágica es un surco que va desde lo que es el retículo y comunica el retículo con el abomaso. Esa gotera esofágica va a ser importante, ya que va a permitir el paso de contenido líquido, en este caso leche, desde el retículo hacia el abomaso. Esa gotera esofágica va a ser funcional solamente en animales lactantes. ¿Ok? Solo en animales lactantes. Esa gotera esofágica deja de ser funcional cuando el animal comienza con su alimentación sólida. ¿Bien? ¿Se entiende, no, chiquillos?
¿Sí? Profe, ¿y se conserva como gotera toda la vida? Toda la vida, pero cuando el animal ya empieza con comida, con alimentación sólida, pasto, esa gotera deja de funcionar. ¿Okay? Queda ahí como un vestigio de gotera esofágica. ¿Vale? Si se fijan en la imagen circular de la izquierda, esa es la mucosa interna que va a presentar el retículo en forma de panal de abeja. Eso es lo que se describe. ¿Bien? Vamos a encontrar internamente el pliegue rumino-reticular que va a formar lo que es el orificio rumino-reticular, que comunica ¿qué cosa? El retículo con el rumen. Por eso se llama rumino-reticular. Comunica el retículo con el rumen. ¿Bien? Dale bien. Como les dije, acá se comunica con el retículo, se va a comunicar hacia la derecha, hacia el lado derecho, con el lomazo, ¿no es cierto? Y además, como les dije ya anteriormente, va a presentar esta gotera esofágica que va a ser formado por dos labios, un labio izquierdo y un labio derecho, esa surco reticular o gotera esofágica. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante que esta surco reticular o gotera esofágica tenga dos labios? Porque cuando el ternero, nuestro animal joven, está consumiendo leche, ¿qué es lo que genera? Para poder alimentarse de la leche, generar succión. ¿Sí o no? Al momento de generar succión, esos dos labios de la gotera esofágica se van a cerrar y va a formar un tubo. Entonces eso hace que la leche vaya desde el retículo y pase solamente al abomazo, no pase al omazo o al rumen. ¿Okay? O sea, esas goteras esofágicas, esos labios se van a cerrar y van a formar el tubo. ¿Vale? Dale. El rumen corresponde al mayor de los compartimentos que nosotros vamos a encontrar en los ventrículos. Aquí al lado se va a ubicar del abdomen, de la cavidad abdominal. Hacia el lado izquierdo ocupa todo lo que es el lado izquierdo de la cavidad abdominal. Y acá es donde realmente van a ocurrir los procesos fermentativos del contenido alimenticio. Se le va a describir dos caras, una izquierda, que es la que se ve por el lado izquierdo, y una derecha, que es la que se ve por el lado derecho, ¿sí o no? Externamente se le van a describir surcos. Fíjense, un surco ya habíamos visto, ¿cuál es? El surco rumino-reticular, ¿sí o no? Detrás del surco rumino-reticular tenemos un surco denominado como craneal. ¿Por qué? Porque está hacia adelante. Si tenemos un surco craneal, vamos a tener un surco caudal. ¿Sí o no? Surco craneal, surco caudal. ¿Vale? Va a haber un surco longitudinal izquierdo, que se ve por el lado izquierdo del rumen, y un surco longitudinal derecho. ¿Ok? Van a haber dos surcos coronarios. Izquierdo, uno dorsal y uno ventral. Si hay unos coronarios izquierdos, tienen que haber unos coronarios derechos. ¿Ok? Entonces fíjense, chiquillos, si hay un surco craneal, tiene que haber uno caudal. Si hay un surco longitudinal izquierdo, tiene que haber otro derecho. Si hay un surco coronario izquierdo, tiene que haber otro derecho, uno dorsal y uno ventral. ¿Vale? Vamos a describir externamente también dos bordes, un borde dorsal y un borde ventral. Borde dorsal, el que va a estar asociado al saco dorsal del rumen. Aquí hay un saco dorsal del rumen, y el borde ventral asociado a un saco. Si hay un saco dorsal, tiene que haber otro ventral. ¿Sí o no? Una extremidad craneal o un extremo craneal y una extremidad caudal o un extremo caudal. ¿Bien? La superficie interna va a estar compuesto por pilares y pliegues, que al fin y al cabo, chicos, para que lo entiendan así, los pilares es el homólogo a los surcos, pero internamente. Se entiende que un surco es como una depresión que hay, ¿no es cierto?, para que se forme el surco, pero internamente se ve como que algo sobresale. Si yo fuera este surco internamente, sería así, ¿no? Internamente
sobresale, ¿no? Hacia el interior. Esos son los pliegues y pilares. Entonces, si yo tengo un surco craneal, voy a tener un pilar. Si yo tengo un surco craneal, voy a tener un pilar craneal. Si yo tengo un surco longitudinal izquierdo, voy a tener un pilar. Voy a tener un pilar longitudinal izquierdo. Si yo tengo un surco caudal, tengo un pilar caudal. Si tengo surcos coronarios izquierdos, voy a tener pilares coronarios izquierdos. Aquí quiero llegar con esto, chiquillos. Si ustedes aprenden los surcos, se aprenden los pilares. Uno tiene que andarse aprendiendo cada uno de ellos. Usted aprendiendo los surcos, se saben los pilares. Si se saben los pilares, se saben los surcos. Bien. Ahora, los pilares longitudinales, izquierdo y derecho, piensen que son dos pilares así, ¿sí o no? Pilar longitudinal izquierdo, pilar longitudinal derecho. Cuando estos se unen, forman un agujero. ¿Qué es el agujero? Intraruminal. Piensen que estoy por dentro del rumen. Pilar longitudinal izquierdo, pilar longitudinal derecho. Se unen y forman un agujero intrarruminal que va a dividir el rumen en un saco dorsal y en un saco ventral. ¿Ok? Saco dorsal, saco ventral. ¿Dividido por qué? Por este agujero intrarruminal que se forma por los pilares longitudinales. ¿Ok? Acá tenemos, si se fijan, una vista interna. ¿Qué saco del rumen debería ser este? Acá. ¿Cómo se llama este agujero? Intrarruminal, que es formado por un pilar longitudinal derecho y otro izquierdo. ¿Sí o no? ¿Qué sacos ciegos son estos? Saco ciego, caudo dorsal y caudo ventral. ¿Entre qué surco están esos sacos ciegos? Si miramos una imagen, entre el surco caudal. Externamente el surco caudal está aquí. Internamente es el pilar caudal. ¿Sí o no? Ese pilar caudal va a dividir los sacos ciegos en uno dorsal y en otro ventral. ¿Se entiende o no, chiquillos? ¿Sí? Ahora, en el saco ventral del rumen va a haber un saco ciego, ¿no es cierto? Piensen que es como un calcetín, que se denomina como receso ruminal. Y delante del receso ruminal vamos a tener otro saco ciego, que es el atrio ruminal. ¿Cuál es el atrio ruminal? Atrás. Receso ruminal acá, atrio ruminal. ¿Entre qué surcos se ubica el atrio ruminal? Aquí. ¿Entre qué surcos? Rumeno reticular y craneal. ¿Ok? Internamente entre el pilar o pliegue rumeno reticular y el pilar craneal. ¿Ok? Entonces, pilar y pliegue es lo mismo, ¿no? Sí, se ocupa como un mismo término. No hay ninguna diferencia. Términos. A ver. Ahí. Ahora, la superficie interna del rumen va a ser esta que se ve aquí, que tiene una gran cantidad de papilas, las papilas ruminales. ¿Por qué son importantes, chiquillos, las papilas ruminales? Porque ahí es donde ocurren los fenómenos de absorción, principalmente de ácidos grasos volátiles. Por eso dice AGV. AGV son ácidos grasos volátiles. Y los ácidos grasos volátiles son la principal fuente energética que tiene el rumiante. ¿Ok? Ahora, estas papilas que están presentes en gran parte de la superficie interna del rumen no van a estar presentes en el saco dorsal del rumen, es decir, aquí, y en todos los pilares internos que tenga el rumen. Ahí no van a haber papilas. ¿Ok? Papilas ruminales. ¿Vale? ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Dale. Entonces, el número 3, ¿qué será?
el más craneal de todos. ¿Cómo se llama ese acrónimo? ¿Cuál? Rúmeno reticular. No, pues es el surco, rúmeno reticular. Saco craneal. El retículo. El retículo, ¿sí o no? Aquí adelante, el más craneal de todos los dije yo. ¿Cuál es? El retículo. Detrás del retículo, el surco. ¿Qué hace ese surco? Internamente es un orificio formado por pilares y pliegues. Comunica el retículo con el rumen, ¿sí o no? El número 12, ¿qué será? El atrio Atrioruminal, ¿sí o no? Muy bien. Atrioruminal que está entre el surco. ¿Qué surco está? Rúmeno reticular y el craneal, ¿no es cierto? El número 13, ¿cuál será aquí? Forma parte del saco ventral del rumen, pero es un saco ciego que les dije yo que estaba en el saco ventral. ¿Cuál es? Recenso ruminal. Muy bien. El número 2, ahí lo está mostrando, ¿cuál es? Saco ventral del rumen. Número 1, Saco dorsal. saco dorsal del rumen. Separados los dos por el surco, ¿cuánto? Longitudinal, izquierdo y derecho. Internamente forma ¿qué cosa? El pilar, ¿sí o no? El pilar izquierdo y el pilar derecho. Cuando esos se unen, esos pilares forman el agujero intrarruminal, ¿sí o no? Número 10 y 11, coronarios, ¿sí o no? Izquierdo dorsal y ventral. Número 7, surco caudal. Internamente forma el pilar caudal, ¿sí o no? Recuerden, los surcos son por fuera, los pilares son por dentro. ¿Bien? Omaso. ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿Preguntas? ¿No? ¿Se va entendiendo? Un poco enredado, ¿no? ¿Puede ser un poco enredado? La mucosa del rumen es como Sí. papilas ruminales, ¿cierto? Son las papilas ruminales, que están ausentes en el saco dorsal y en los pilares. Ahí no hay papilas ruminales. ¿Ok? El omaso, chiquillos, es un compartimento pequeño, redondeado, compacto, que se ubica hacia qué lado del rumen? Derecho, ¿sí o no? Y derecho del retículo y también detrás del retículo, ¿sí o no? La imagen ahí lo están viendo. La superficie interna del omaso va a presentar una gran cantidad de láminas omasales, ¿ok? Son como unas páginas de libro, así se ve, como si fueran páginas de libro, ¿ok? Por eso al omaso lo llaman de forma coloquial como el librillo. No sé si alguien lo ha escuchado alguna vez, el librillo. Inclusive eso, no sé, los que aquí han tenido la posibilidad y la fortuna, comillas, de comer guatitas. ¿Alguien ha comido guatitas alguna vez en su vida? Bueno, todo eso se come. El retículo, el rumen, el omaso. ¿Ok? Todo eso se tira a la olla. Con papa, cebolla, albino, etc. El omaso se comunica con el abomaso a través del orificio ómaso-abomasal. Y a través con el retículo, a través del orificio retículo-omasal. Es decir, el omaso se comunica con el abomaso y con el retículo. ¿Sí o no? Va a presentar una superficie externa conformada por una cara parietal, que es la que va a tomar contacto con el rumen, acá, una cara parietal que es la que toma contacto con el rumen, y una cara visceral, que es la que toma contacto con el resto de las vísceras abdominales. ¿Ok? Cara parietal, cara visceral. E internamente, como les mencioné, tiene esas láminas omasales. Aquí, al lado izquierdo, ven las láminas omasales. Son como, literal, como si fueran páginas de un libro. Así es como uno lo puede identificar. Acá. Número 20, láminas omasales. Número 19,
tenemos los pliegues omasales. Entre las láminas omasales hay unos pliegues que se denominan como pliegues omasales, que es el espacio fin y al cabo que queda entre las láminas. ¿Ok? Dale. El abomaso. El abomaso, chicos, va a corresponder al estómago glandular como tal. ¿Ok? Donde hay ácido clorhídrico, que es similar a lo que es el equino, el carnívoro también, ¿no es cierto? Con el sinóquino, ácido clorhídrico, donde ocurre la digestión principalmente de los nutrientes. ¿Y dónde se ubica? Hacia el lado derecho. ¿De qué? Del rumen. Recuerden que el rumen es que prácticamente ocupa todo el lado izquierdo de la cavidad abdominal. ¿Vale? Y bajo lo que es el arco costal. Ahí vamos a ver una imagen donde les voy a mostrar cómo se ubica bajo el arco costal por el lado derecho. Se le describe una curvatura mayor, ubicado ventralmente, una curvatura menor, ubicado hacia dorsal, una región de el fondo, el cuerpo y la región pilórica. Si se fijan, es muy similar al estómago del equino, ¿sí o no? En la región del fondo tenemos pliegues abomasales grandes y en la región pilórica pliegues más bien pequeños. A esto me refiero yo, chiquillos, con que se ubica ventralmente hacia el lado derecho y bajo hacia ventral del arco costal. Aquí, completamente ventral al arco costal. Ahí está todo lo que es el abomaso. Esta es una vista interna del abomaso donde vemos los pliegues grandes asociados a qué región. Pliegues grandes del abomaso asociados a dónde? Al fondo, ¿sí o no? Y los pliegues pequeños asociados a la región pilórica. Es decir, si yo veo esta imagen, ¿hacia dónde está la cabeza y hacia dónde está la cola? ¿La cabeza hacia acá? Hacia la izquierda está Hacia la izquierda está la cabeza, hacia la derecha está la cola. ¿Por qué? Porque desde los pliegues pequeños, donde está la región pilórica, viene la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. duodeno. Caudal craneal. ¿Ok? Chicos, dudas, consultas, preguntas. ¿No? Dudas, consultas, preguntas. ¿Habla ahora o que hay más simple? ¿No? Bien. Intestino delgado. El intestino delgado es el segmento, al igual o similar a lo que ocurre en el equino, pero acá está dispuesto entre lo que es el abomaso y el intestino grueso. ¿Sí o no? Va a tener las mismas tres porciones: duodeno, yeyuno y ilio. ¿Sí o no? Acá hay algo que quiero que cambien, que a mí se me fue, que es esto. Dice que el ilion desemboca a nivel del ciego en la papila iliocecal. No desemboca a nivel del ciego, sino que desemboca a nivel del colon en la papila iliocólica. ¿Ok? Para que hagan esa pequeña corrección. Es decir, en el rumiante el ilion se comunica solamente con el colon. En el equino el ilion se comunica con el ciego. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos, si se fijan, el abo, número 1, el abomaso. La primera porción del duodeno es la flexura duodenal craneal. Desde ahí se dirige hacia caudal formando el duodeno descendente. El duodeno descendente va a formar una flexura que se denomina como duodenal caudal. Ahí se devuelve hacia craneal formando el duodeno ¿cuánto? Ascendente. Desde el ascendente va a formar una flexura que aquí creo que es el número 7, si no me equivoco, que se denomina flexura duodeno-yeyunal, que es donde forma finalmente todo el yeyuno, fíjense, con el mesenterio. ¿Qué nombre tiene a nivel del yeyuno? Con el mesoyeyuno, ¿sí o no? Yeyuno, hasta finalizar en el ilion, ¿sí
¿sí o no? Que es la última porción del intestino delgado. ¿Dónde desemboca el ilion? En el colon. ¿Ok? Dale. Chicos, ¿quedó claro? Si se fijan, es bastante similar a lo que era el equino, ¿sí o no? ¿Por qué lado veíamos eso entonces? ¿Del animal? Derecho. Derecho, ¿no es cierto? Recuerden siempre. Lado izquierdo, en el bovino, rumen, a nivel de la cavidad abdominal. Intestino grueso, el segmento comprendido entre el intestino delgado y el ano, ¿sí o no? Tiene también tres porciones: ciego, colon y recto. El ciego, al igual que el equino, va a tener una base, un cuerpo y un vértice. Sin embargo, el desarrollo del ciego en esta especie es mucho menor. ¿Okay? La capacidad que tiene el ciego del bovino es mucho menor respecto a la del equino. El ciego del equino es mucho más desarrollado. Ahora, ¿la base en el caballo se ubicaba hacia craneal o hacia caudal? Respecto al cuerpo y el vértice, ¿cómo se ubicaba? Y tenía la base, cuerpo, vértice. Craneal, caudal. Base, cuerpo, vértice. ¿Cómo se ubica la base respecto al vértice? Caudal, ¿sí o no? En el bovino es distinto. En el bovino la base del ciego se va a ubicar hacia adelante y el vértice se ubica hacia atrás. ¿Ok? El colon va a tener las mismas tres porciones que el equino: colon mayor, transverso menor, pero además va a presentar un colon sigmoideo, que es la parte inguinal, al fin y al cabo, del colon. ¿Ok? A su vez, el colon mayor se va a dividir en tres asas: una asa proximal, una asa espiral y una asa distal. ¿Ok? Dale. Profe, ¿se le puede decir mayor y menor a ambas especies? ¿Sí? Cualquiera de esos nombres está bien. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué será esto? Ciego, ¿sí o no? Apex, cuerpo y la cabeza por acá, ¿no es cierto? La base. Eso sería craneal o caudal, aquí. Caudal. Caudal. ¿Por qué? Porque el apex, ¿hacia dónde queda? Hacia caudal, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos aquí? Llegando el ilion, que va a llegar a dónde? Al colon. ¿Vale? Va a llegar al colon. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué dijimos aquí? ¿Cuál era el número 9? Ilion. ¿Se acuerdan de este pliegue o no? Que iba del ilion al ciego, ¿cómo se llama? Que también está en el equino. Pliegue, ilio, cercal. Muy bien. Esta es el vértice del ciego. ¿Será craneal o caudal aquí? Caudal. ¿Y acá? Craneal, ¿sí o no? Entonces, vértice, el cuerpo y la base. Y fíjense que desde la base va a emerger la primera porción del colon ascendente o colon mayor, que es el asa proximal. ¿Cuál es el asa proximal? Eso, flexura que se ve aquí. ¿Se fijan o no? Desde el asa proximal, si yo la continúo, se va a formar todo lo que es el asa espiral, que es toda esta porción de aquí. Y el asa espiral va a estar conformado por dos tipos de giros, chicos. Un giro que se ve de color celeste, que se denomina como centrípedo. ¿Por qué se llama centrípedo? Porque va hacia el centro. Muy bien, centrípedo, ¿no es cierto? Porque va hacia el centro. ¿Ok? Después de que se forma este giro centrípedo, va a dar una vuelta sobre su eje, formando una flexura central. Y desde la flexura central va a formar otro giro que va a ir hacia fuera, denominado como giro centrífugo. ¿Ok? Entonces, giro centrípedo celeste va a dar una vuelta en su propio eje. Giro ¿cuánto? Centrífugo hacia afuera.
¿Sí o no? Si yo lo sigo, acá va a formar la última asa, que es la asa distal. Finalmente, de la asa distal forma el colon transverso, colon descendente. ¿Ok? ¿Se entiende o no se entiende, chiquillos? ¿Sí? Todo eso, ¿por qué lado está? Por el lado derecho. ¿Ok? Todo eso que vemos ahí en un animal lo vemos por el lado derecho. ¿Vale? Chicos, dudas, consultas, preguntas. ¿El ciego con qué se comunica entonces si no se comunica? El ciego se comunica solamente con el colon. ¿Ok? En los rumiantes. Recuerden, en el equino era ilion, ciego, colon. ¿Sí o no? En el bovino es ilion, colon y ciego, colon. ¿Ok? El ilion con el ciego no hay comunicación, están completamente incomunicados. ¿Vale? Hígado. El hígado, chiquillos, ¿hacia qué lado vienen ustedes del abdomen? ¿Va a estar desplazado? Hacia el lado derecho, porque por el tamaño del rumen. Al fin y al cabo, piensen que el rumen es como un, ¿cómo se dice? Un buen chileno. Una motinada que se acabrona con todo el lado izquierdo del abdomen y tira todo lo demás por el lado derecho. ¿Ok? Que se queda del lado izquierdo porque como que se ocupa todo el lugar, no es solo Bien. Se le va a describir dos caras, al igual que en el equino. Una visceral, ¿no es cierto?, que toma contacto con el rumen, y una diafragmática, que toma contacto con el diafragma. ¿Ok? Diferentes impresiones, se fijan, reticular, abomasal o masal. ¿Estas estarán en el equino? No, porque no tiene estas proventrículos. Sí tiene la duodenal, ¿no es cierto?, la del riñón derecho y la esofágica. Y va a tener principalmente 4 lobos: el lobo izquierdo, el derecho, el cuadrado y el caudado. ¿Cuál es la diferencia con el caballo respecto a los lobos? Que en el izquierdo, en el caballo se dividía, ¿sí o no?, en un izquierdo lateral y en un izquierdo medial. Aquí no. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la otra gran diferencia? Que está aquí arriba. El rumiante sí presenta vesícula biliar. ¿Y ubicado entre qué lobos? El lobo hepático derecho y el cuadrado. ¿Ok? Aquí está. Hígado. Todo esto es el hígado. Ahora, ¿qué vista estamos viendo del animal? ¿Derecha e izquierda? Derecha. ¿Sí o no? Ahí está craneal, acá está caudal. Ahora, si se fijan en la imagen, el hígado no tiene una posición horizontal, ¿sí o no? Debería estar así, ¿o no? Si no estuviera el rumen, sino que está ladeado hacia el lado derecho y hacia ventral. Por eso, el margen izquierdo, que debería estar hacia la izquierda, hacia allá, queda hacia abajo, hacia ventral. ¿Se entiende, no? Por eso, el margen dorsal queda hacia craneal. ¿Sí o no? Por eso, el margen derecho queda hacia ¿dónde? Hacia dorsal. Y el margen ventral mira hacia ventral. ¿Ok? ¿Se entiende, no, chiquillos? ¿Sí? Dale. Ahora, lobo hepático, ¿cuánto? Izquierdo. Todo esto es lobo hepático izquierdo. Lobo cuadrado. Lobo hepático derecho. O sea, este es el lado derecho y es el lado izquierdo. Este lado, ¿hacia dónde queda dirigido? Dorsal, ventral, craneal, caudal. Hacia ventral, ¿sí o no? El lobo izquierdo queda, el margen izquierdo queda hacia abajo. Y el lobo caudado, que todo es este, ¿cierto? Que tiene un proceso papilar y un proceso
caudado. ¿Ok? ¿Queda claro, no? ¿Sí? ¿Qué vista es esa? ¿Qué cara? Derecho. Cara. Cara. ¿Cuántas caras tiene Tito? Dos. Nefragmática y visceral. ¿Cuál será esa? Visceral. ¿Por qué? Porque veo el hilio hepático y porque además veo la parte de la vesícula. ¿Ok? ¿Puede mostrar cuánto era el lobo caudado, por favor? El lobo caudado es todo este lobo de aquí. Todo este lobo que está aquí. Todo esto es el lobo caudado, que tiene dos procesos, uno papilar y uno papilar. Perdón, proceso caudado del lobo caudado y proceso papilar del lobo caudado. Este tiene dos procesos, ¿vale? Ahora, ¿el equino tenía vesícula biliar o no? No. Entonces, ¿cómo vertía la bilis hacia la papila duodenal mayor? Sí, pero también tenía que verter su bilis hacia la papila duodenal mayor. ¿A través de qué conducto lo hacía? ¿Conducto? ¿Pancreático? ¿No lo conoce? ¿Cómo se llama el conducto que transporta la bilis desde los globos hepáticos hacia la papila duodenal mayor en el caballo? Conducto biliar. Conductos hepáticos. ¿Se acuerdan que les dije? El equino tenía conductos hepáticos que llevaban el contenido hacia la papila duodenal ¿cuánto? Mayor. Acá es distinto. ¿Por qué? Porque el bovino, al tener vesícula, va a unir lo siguiente: el conducto cístico, que viene desde la vesícula biliar, se va a unir con el conducto hepático común y ellos dos van a conformar el conducto colédoco. Y el conducto colédoco es el que va a llegar a la papila duodenal mayor. ¿Hay conducto cístico en el equino? ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene vesícula biliar? El conducto cístico siempre está asociado a la vesícula biliar. Si no tiene vesícula biliar, imposible que se forme un conducto cístico. Y es imposible que se forme un conducto colédoco, porque el colédoco es la unión del cístico con el hepático. ¿Ok? En el equino hay solamente esto, conducto hepático común. Imagínense un solo conducto. ¿Bien? Chicos, ahí están las impresiones. No voy a entrar más en detalle, ¿ok? Para que las vean ahí con mayor detalle en su casa. Hay impresión luminal, ¿no es cierto? O sea, abomasal, reticular, abomasal. Hay una impresión duodenal. ¿Hacia qué lado está la impresión duodenal siempre? ¿Hacia qué lobo hepático? ¿Cuál es ese lobo hepático? Derecho, ¿no es cierto? Y asociado al lobo caudado dorsalmente en una impresión renal. ¿De qué riñón? Del derecho. ¿Ok? Ligamentos hepáticos son exactamente los mismos que el caballo. Exactamente los mismos. Páncreas. Muy similar al equino, ¿no es cierto? Con un cuerpo y dos lobos, uno derecho, uno izquierdo. Va a presentar un conducto pancreático accesorio, que es el que va a drenar su contenido en la papila duodenal menor, ¿no es cierto? Y el conducto pancreático principal, que va a drenar su contenido en conjunto con el conducto colédoco en la papila duodenal mayor. Aunque se describe que generalmente el conducto pancreático principal generalmente está ausente en los rumiantes. Bien. Ahora, asociado a la vena porta, en el equino el páncreas asociado a la vena porta generaba un anillo, ¿sí o no? ¿Cómo se llamaba? Anillo pancreático. En el bovino
No hay un anillo pancreático, sino que hay una incisura pancreática o escotadura pancreática. ¿Por qué? Porque no cierra completamente, no rodea completamente a la vena porta. Entonces no puede formar un anillo. Un anillo tiene que ser completamente cerrado, sino que forma una incisura pancreática, una escotadura pancreática. ¿Bien? ¿Va quedando claro, no, chiquillos? ¿Muy difícil? ¿Sí o no? Ya finalizando tenemos lo que es el vaso. El vaso, chiquillos, a diferencia de los otros órganos que hemos mencionado, ¿a qué lado se va a ubicar del abdomen? Hacia el lado izquierdo. Y va a estar asociado al saco dorsal del rumen. ¿Cuál es el saco dorsal del rumen? Esto que vemos aquí. Todo esto es el saco dorsal del rumen. Asociado al saco dorsal del rumen, el vaso. Tiene una cara parietal, que es la que estamos viendo nosotros, una cara visceral, que es la que toma contacto con el saco dorsal, y en donde está el hilio esplénico, ¿no es cierto? Que es lo mismo que en el caballo, donde está el hilio esplénico, la cara visceral. Va a tener un borde craneal, un borde caudal, una base ubicada dorsalmente y un vértice ubicado hacia ventral. El bovino, a diferencia del equino, respecto al vaso, tiene dos principales diferencias. Uno es que el bovino no presenta impresiones. El equino, ¿cuántas impresiones tenía el vaso del equino? Gástrica, intestinal y renal. ¿Okay? El bovino no tiene impresiones. ¿Vale? Dale. Y la otra gran diferencia es que el hilio esplénico, fíjense, una cara visceral, el hilio esplénico del bovino se describe que es puntual. ¿Por qué? Porque se ubica solamente en una parte de la cara visceral del órgano. Si se fijan en el equino, vemos todo lo que es el hilio esplénico, por eso se describe que es alargado. En esta especie se describe que es puntual, porque se ubica solamente en una parte y se ramifica internamente. Pero por fuera nosotros no podemos ver, vemos solamente la entrada y salida de la vena esplénica y la arteria esplénica. ¿Bien? ¿Cuál será esta impresión que vemos aquí en el borde craneal del vaso? ¿La impresión? Gástrica. Aquí arriba. La impresión. Sí, el ligamento pleno-renal. ¿De qué riñón? Izquierdo. Y acá, toda está la impresión intestinal. Bien. Dale. Entonces ahí, chiquillos, tenemos una imagen de dónde estaría distribuido lo que es el vaso. Bien, siempre al lado izquierdo. Al fin y al cabo es el único de los órganos abdominales que se ubica al lado izquierdo, en conjunto con el rumen. Todo lo demás se ubica hacia el lado derecho. ¿Ok? Bien, chicos. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿El vaso está más lateral que el rumen? Más lateral que el rumen. Sí. Chicos, consejo. Estudien ya que quedan 2 semanas para la prueba. ¿Vale? Quedan 2 semanas. No es mucho lo que queda. ¿Ok? ¿Cuáles son los contenidos que entran en la prueba, profe? De la parte de práctica, la gincana entra desde vértebras, desde el segmento vertebral completo hasta lo que alcancemos a ver la semana antes de la prueba. Y de teórico, creo que alcanzamos a ver puro genital. Creo que alcanzamos, ¿no? Puro genital la próxima semana. Sí. Hasta puro genital. La semana del último día después saltar. Sí. Desde cardiovascular, ¿no? Cardiovascular. Sí, desde las clases del profe Brian. Cardiovascular hasta puro genital. ¿Ves? Bien, chicos, nos vemos. Que estén bien.